A continuación, Destino Libertad. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta de crítica y construcción junto a los protagonistas del ámbito social, cultural, político, entre otros, con propuestas interesantes sobre temas de coyuntura, con la conducción de Cristina Reyes. Destino Libertad. Buenas noches, queridos amigos, bienvenidos a una nueva edición de su programa Destino Libertad. Seguimos preparándonos para este año electoral y lo que vendrá en los próximos meses, que será determinante para el presente y el futuro de nuestro país. Hoy nos acompaña desde España el doctor Rafa Rubio, experto en comunicación política. Bienvenido, Rafa. Hola, ¿qué tal? Vamos a leer un poco de su perfil. Rafa Rubio es doctor en Derecho Constitucional. Además, es profesor titular y director del Grupo de Investigación sobre Participación y Nuevas Tecnologías en la Universidad Complutense y la Universidad de Navarra, investigador visitante en las universidades de Georgetown, Harvard, George Washington y Dublin City University, asesorado en temas de tecnología y democracia como consultor para el Banco Interamericano de Desarrollo, la OEA, Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú, el Ministerio de Asuntos Exteriores de España, y actualmente es miembro del Foro de Gobierno Abierto de España y de la Comisión Europea por la Democracia, por el Derecho. Gracias, Rafa, por aceptar nuestra invitación y acompañarnos desde Madrid, España. Y bien, la primera pregunta sería un poco el análisis de lo que ha sido esta pandemia que ha revolucionado el mundo, que nos ha puesto de cabeza con las consecuencias graves, muertos, desorganización, y los políticos se enfrentan, quizá hablando ya desde el plano de la comunicación, a una nueva forma de hacerlo, que antes no tenía tanta importancia o no se le daba tanta importancia a los temas digitales. ¿Cómo crees que se han adaptado los políticos, los gobernantes? No solo hablemos de un tema electoral, de campaña, sino también desde quienes asumen las funciones de gobierno para conectarse con sus electores en medio de esta grave crisis mundial. O sea, yo creo que hay dos grandes elementos que se modifican o que modifican la comunicación tradicional, especialmente durante la pandemia. El primero es en los tiempos. O sea, hoy todo lo que se decide se comunica de manera instantánea. Hoy mismo en Madrid estamos comentando desde hace 5 minutos que el presidente del gobierno ha decidido convocar un nuevo estado de alarma. Los tiempos reales, desde que el presidente decide convocar un estado de alarma hasta que reúne al Consejo de Ministros, lo aprueba y lo publica en el BOE, en el mejor de los casos serán 12 horas. Pero todo el mundo está tomando decisiones en función de lo que se publica y se está comentando en las redes, por lo que los comportamientos se adaptan a unos nuevos tiempos que afectan de una manera directa a la actitud de los gobernantes, porque la decisión puede tener más o menos eficacia en lugar de eso. El segundo elemento que yo creo que es determinante y que se ha notado de una forma especial durante la pandemia tiene que ver con la capacidad de distribuir información no oficial, que en muchos casos ha sido información falsa o confusa o parcial, y que ha hecho que mucha gente, además de la pandemia, hable, aunque es un poco duro comparar ambos, de la infopandemia. La circulación de infinidad de rumores, noticias falsas, fake news, que ponen en peligro la salud de la población y que obliga a los gobernantes a tomar decisiones comunicativas para tratar de desmontar esa información falsa que puede poner en peligro la salud de la población. Hasta ahora hemos visto que de manera sorprendente el Estado en ese sentido se ha visto incapaz de tomar medidas y adaptarse a estos nuevos canales, y han tenido que ser las propias plataformas como Facebook o Twitter las que han tomado decisiones restringiendo información engañosa o alertando ante información engañosa, que es una información no oficial, o redirigiendo directamente a esa información oficial que estaban publicando los gobernantes.
Sí, Entonces, cuando alguien iba a mirar una información falsa, directamente era redireccionado a una información oficial del gobierno de turno en función de donde lo estuviera viendo. Creo que son dos cambios importantes que son consecuencia fundamentalmente del impacto de la tecnología. A partir de ahí vemos usos de lo más diversos, que pueden ser más o menos creativos, más o menos cercanos. Ha habido gente que ha comunicado, en algunos países de Latinoamérica ha habido gente que ha comunicado de una manera más impactante, que yo creo que ha tenido pues más efecto al alterar o al lograr modificar los hábitos de la población, pero eso nos metería en un campo enorme. Ahora analicemos un poco lo que ocurrió en Europa. Países como España, Italia fueron de los más afectados. También podríamos, por supuesto, analizar las medidas de bioseguridad que se adaptaron o no, pero ¿qué ocurrió con la línea de comunicación de esos gobiernos? Tenemos también una canciller alemana que está considerada como una de las mejores gestoras en el manejo de esta crisis, en la que sí se indica hubo un manejo de la línea de comunicación más asertivo, que conectó, que llegó a la población. ¿Cuál consideras tú que fue el factor detonante para lo que ocurrió en Europa, que costó la vida de tantas personas? O sea, yo creo que es difícil separar comunicación de gestión. O sea, hay un elemento inicial, previo, en el cual pues el virus desde China llega de una forma muy rápida a Europa y a los primeros países en los que entra y empieza a extenderse de una manera rápida sin ninguna información es en España y en Italia. Es peculiar porque, por lo que hemos sabido después, existían alertas previas desde el mes de diciembre y durante 2 meses y medio, pues los gobiernos han estado infravalorando el potencial destructivo del virus, y eso les ha impedido no solo tomar medidas previas que hubieran parado probablemente la difusión del virus, como las medidas que adoptaron a partir del 14 de marzo, pararon en un mes la difusión del virus, sino que les hubieran permitido llevar a cabo políticas de comunicación que afectaran de manera directa en el comportamiento de los ciudadanos. O sea, antes de tomar medidas, podrían haber incluido elementos disuasorios de determinados comportamientos. En España, uno de los elementos más polémicos vinculado a esta falta de previsión o a esta minusvaloración, porque la información existía, tiene que ver con la celebración y el impulso desde el gobierno a la manifestación del Día de la Mujer, que hizo, existiendo ya un índice altísimo de contagios que la ciudadanía no conocía, sino que se ha conocido a posteriori, que según un libro publicado hace menos de 2 días, el número de contagios en esos 15 días se multiplicará, por un 1.200%. No hay una relación directa, no se sabe si hay una relación directa o no entre la manifestación y los contagios, pero lo que es evidente es que durante esos 15 días, más allá de la manifestación, el virus se estaba expandiendo de manera incontrolada y el gobierno no estaba alertando a la población para que tomara medidas directamente. A partir de ese momento, a partir de la situación, la comunicación ha tendido, al menos en España, que es lo que conozco mejor, ha tendido a ser una comunicación que promovía la empatía, la unión, optimista, que ha pasado desde esto lo superamos entre todos, vamos a salir más fuertes, a el virus está superado, como dijo el presidente en el mes de julio. Eso ha sido un tremendo error, en mi opinión, porque con la connivencia de los medios de comunicación se ha ocultado los efectos reales del virus, pensando que podían desmoralizar a la población y que la población lo que necesitaba era optimismo. La realidad ha sido que la población no ha terminado de ver los efectos dramáticos que tiene este virus porque no se han enseñado de manera consciente pues a los enfermos o a los muertos, y a la población le ha costado mucho proyectar realmente los números que leían en las noticias, que son escalofriantes, más de 50.000, a su vida personal, cosa que solo haces cuando vives en primera persona o cuando las imágenes te lo muestran. Desde esa perspectiva, hay gente que culpa a la mala comunicación del gobierno, esa comunicación súper optimista, este segundo rebrote, porque la gente, al no ver los efectos, no ha valorado la seriedad que tiene esta enfermedad.
y en verano fundamentalmente ha adoptado comportamientos que han terminado causando contagios masivos y que son los que estamos viendo en la segunda vuelta. Frente a eso, gobiernos como el de Merkel, que tú citabas, que destacan precisamente por lo contrario, por ser mucho más realistas, por comunicar las cosas sin escandalizar, pero diciendo la verdad, y básicamente por tratar a los ciudadanos como adultos, explicándoles que la situación era muy complicada y explicando sus consecuencias. Sí. Y animándoles a comportarse de una manera cívica para evitar los efectos. Y parece que le ha funcionado bastante mejor que al gobierno de España. Sí. Incluso, algunos líderes mundiales subestimaron los efectos del virus y lo tuvieron que sufrir en sí mismos. Podríamos hablar de Boris Johnson o el propio Donald Trump, que subestimaba el uso de las mascarillas, que bien puede ser un elemento que nos proteja del contagio. Ahora sí me gustaría un poco que analicemos democracia y los mecanismos de participación ciudadana, cómo se han modificado en medio de la pandemia, y también, por supuesto, lo que será la nueva dinámica de las campañas electorales, sobre todo las que ya van a acontecer en América Latina. Tenemos una ya en curso en Bolivia, tenemos una que muy pronto tendremos en nuestro país en enero y elecciones en febrero del próximo año. Me gustaría conocer tu opinión, cómo la pandemia va a modificar lo que antes eran caravanas, visitas de puerta a puerta, una línea de comunicación más directa con los ciudadanos, qué rol van a tener los medios digitales o las redes sociales, en este caso también teniendo conciencia que tenemos un electorado bastante joven. En el caso del Ecuador, cerca del 50% está conformado por jóvenes entre 16 y 39 años. Realmente la pandemia desde el punto de vista electoral es una oportunidad, por decirlo de alguna manera, para las nuevas tecnologías, porque ante la dificultad, la ausencia o el riesgo que supone hacer campaña en la calle, los grandes mítines, el puerta a puerta, los candidatos, para trasladar su mensaje, van a tener o están acudiendo ya, y se ha podido ver en Bolivia, donde las elecciones se celebrarán muy próximamente, han tenido que acudir a estos medios tecnológicos que les permiten llegar básicamente a la computadora o al celular de todos los ciudadanos, ¿no? Lo que pasa es que lo que estamos viendo en general en estos países es que, más allá de la tecnología que existe y está al alcance de cualquiera, no hay una adaptación real de los mensajes al canal, por decirlo de alguna manera. O sea, que la gente ha sustituido la televisión por las redes y hace lo mismo que hacía en televisión en las redes, pero le cuesta mucho entender que las redes sociales, para tener eficacia electoral, son un medio que no solo que permite transmitir para públicos diversos y, por ejemplo, pues utilizar TikTok de manera compulsiva, como están haciendo muchos líderes latinoamericanos, sin ser capaces de conectar realmente con el público objetivo de TikTok. Pero por ejemplo, ¿cómo conectas TikTok siendo una red divertida, digamos, que es muy apreciada por los millennials, bastante fugaz, de coyunturas musicales, de humor? ¿Cómo puede el debate político trasladarse a este tipo de red, por ejemplo? Básicamente aprendiendo de lo que hacen los jóvenes. Un consultor español que se llama David Álvarez hizo un estudio espectacular de 20 actitudes de los jóvenes ante la política en TikTok, en el que con los cortos con la duración de esos de planos de TikTok, que en el fondo son de 1 minuto, iba analizando los diversos usos que los jóvenes hacían de TikTok para hablar de política, y veían, pues, por ejemplo, cómo usan símbolos y la simbología, cómo tienden permanentemente al humor, cómo son mucho más irónicos y mucho más ácidos o mucho más críticos, cómo son capaces de integrar la música en el mensaje político. La lista, la verdad es que es inmensa y podría incluso buscarla, porque está subida en Twitter y está subida, pero son casi 20 ejemplos que dan mucha luz de cómo adaptar el mensaje al canal es un elemento esencial, y que hay veces, por decirlo de alguna manera, que cuando se prima el canal sobre el mensaje, el choque
cultural, por decirlo de alguna manera, es brutal y acaba resultando a veces incluso ridículo, ¿no? Entonces, yo creo que entender las redes en este tipo de campañas electorales es ir más allá de entender las redes como una forma de transmitir información. En primer lugar, como digo, que requiere la adaptación del mensaje al canal y no al revés. En segundo lugar, que permite otras cosas que son algo que va mucho más allá de la transmisión de información. La red es una herramienta estupenda de movilización que permite construir grupos de voluntarios, difundir el mensaje fuera de la necesidad o fuera de la audiencia dura de un partido político o de un candidato. Todas estas posibilidades de movilización social real que se han demostrado tremendamente eficaces en causas políticas no partidistas o en causas políticas no electorales, creo que todavía no se están adoptando de manera eficaz en las campañas electorales, y me parece que esta pandemia que estamos viviendo es una ocasión única. Sí, ¿y crees tú, dada la inmediatez del consumo de la información y también del consumo de contenido electoral, con esta fugacidad, se puede realmente rescatar o recuperar el sentido de la democracia en función de profundizar un poco más las propuestas, los problemas que atraviesan los países, que por supuesto se han agravado con el tema de la pandemia, sus efectos nocivos en la economía, en los frágiles sistemas de salud de algunos países? ¿Es posible esto con lo que tú llamas la segmentación, el adecuar los mensajes a los distintos canales? Me parece pues un poco complejo, no imposible, por supuesto, pero habría que tener una habilidad muy, muy especial para poder aterrizar y profundizar el debate político en una era digital y tan fugaz. Yo creo que hay una trampa, entre comillas, que es la de decir que hoy en día el fondo es forma. Y ese decir que el fondo es forma acaba, entre comillas, obligando a renunciar al fondo y dedicarle todo a la forma. Cuando entendemos la comunicación en general y las redes sociales en particular solo como forma, el fondo desaparece y la forma pierde la capacidad de transmitir ideas y hacer pensar. La semana pasada falleció Quino. Y Quino me parece un gran ejemplo de cómo es posible utilizar una forma atractiva para transmitir ideas, para hacer pensar. Quino no escribía ensayos ni grandes publicaciones profundísimas. Quino, con unos trazos y una frase, como mucho dos, era capaz de transmitirnos temas de fondo y hacernos pensar. Por tanto, la forma no es un límite para la profundidad, no sé si me explico. Sí, sí. Somos nosotros mismos los que renunciamos a transmitir el fondo y nos quedamos en la forma, y cuando nos centramos solo en la forma, el fondo se pierde. Por tanto, creo que hay muchas formas atractivas que permiten captar la atención y a su vez, que es el objetivo básico por el que se apuesta por las formas, por decirlo de alguna manera, en esta economía de competencia por la atención en la que competimos con todo tipo de piezas informativas y de ficción o de entretenimiento, y ser capaces de seguir haciendo pensar, que en el fondo eso es la democracia de fondo, es ciudadanos formados con capacidad crítica que ante lo que les contamos los políticos o ante lo que escuchan en la barra de un bar o leen en las redes sociales, tienen capacidad de preguntarse qué es lo mejor para su país y para ellos mismos. Sí, ahora pensemos un poco también en las zonas, a veces urbano-marginales o rurales de nuestros países, en este caso en América Latina, que no tienen acceso a la conectividad. Eso quiere decir que las campañas políticas tampoco deberán descuidar, por supuesto guardando los protocolos de bioseguridad, también esta campaña presencial o estas brigadas puerta a puerta, dado que la campaña digital no llegaría a estos sectores. Las dificultades son grandes y la brecha digital sigue siendo un problema, especialmente en algunos países. Es cierto también pues, que hemos visto ejemplos como México, por así decirlo, que es un país muy diverso, en el que también hay dificultades reales de conectividad en muchas zonas del país, donde un mero uso del SMS dentro de un celular
ha servido para mantener una campaña de manera casi diaria y llegar casi a 800.000 personas de lugares en los que no hay conectividad a Internet. O sea, a veces confundimos la tecnología con el iPhone de última generación y hay muchas otras formas de conectividad que también podemos utilizar para hacer campaña electoral, pero por supuesto que es necesario y que las medidas de seguridad y la situación de la pandemia pues irán variando y esperemos que vayan bajando, pues mantener o al menos pues realizar algunas de estas campañas presenciales y del puerta a puerta, porque en último término es ese contacto personal el que te permite pues convencer a los indecisos, que acaban siendo la clave para cualquier campaña electoral. Sí, me gustaría abordar también un poco, y tú eres un experto en la implementación de procesos transparentes, de gobiernos abiertos, de parlamentos abiertos, el uso de la tecnología para fortalecer la institucionalidad. En el Ecuador estamos viviendo pues realmente hechos inéditos y vergonzosos en el desgaste, en el mal uso de recursos públicos que se ha vinculado incluso con el sistema de salud pública. No hay inventarios, no hay seguimiento, no hay rendición de cuentas. ¿Cómo realmente podemos implementar, utilizando la tecnología, con voluntad política de hacer los procesos de transparencia en el sector público? O sea, yo creo que en gran medida, entendiendo la transparencia como medio y no como fin, ha habido una cierta ola de la transparencia que se ha obsesionado con poner todo sobre la mesa sin necesidad de ordenar. Entonces, transparencia no es enseñar todo, por decirlo de alguna manera. Es enseñar las cosas para que se entiendan. Y a veces para que se entiendan las cosas no necesitan ser enseñadas enteras, por decirlo de alguna manera. Hay mucha información irrelevante y ese exceso de información se ha convertido, en mi opinión, en la mejor excusa para no ser transparente. Porque cuando alguien te pone sobre la mesa, no sé si han visto una película reciente, que creo que está en Netflix, pero no sé dónde más está, que se llama Aguas Turbulentas, donde ante un juicio en Estados Unidos por la contaminación del medio ambiente, los abogados, o sea, hay un abogado que ha denunciado a una compañía que está contaminando un río y pide información. Y le mandan 7 camiones de información, más de 5.000 cajas, convencidos de que en el exceso de información es imposible encontrar la información relevante que está ahí, pero es imposible de encontrar. Con la transparencia está pasando lo mismo. Yo creo que la clave es entender que la transparencia es un medio, como tú decías, para la rendición de cuentas. Y preparar la transparencia en función de ese objetivo. Si el objetivo es la rendición de cuentas, habrá que ser transparente para que las cosas sirvan para que los ciudadanos podamos exigir a nuestros gobernantes, podamos exigir dónde ha ido ese dinero, por qué se ha gastado así, si no había otras opciones mejores, si han existido o no excesos de precio. Entonces, yo creo que la rendición de cuentas y no la transparencia exige la necesidad de tener un contexto, de dar información elaborada, y todo eso solo son capaces de hacerlo las instituciones. Además, para que esa rendición de cuentas sea efectiva hace falta una sociedad civil activa. Una sociedad civil que no ponga todo en manos de sus políticos, aunque parezca mentira, y diga, bueno, esto ya lo deberán hacer otros asambleístas. No, que asuman su papel y puedan exigir esa rendición de cuentas, pidiendo información, analizándola, publicándola, haciéndola transparente, comparándola con otros países o con otras realidades o con otros precios. Solo una sociedad civil fuerte, convencida de que su esfuerzo es esencial para retomar la institucionalidad o para salvar la institucionalidad, en mi opinión, puede hacer efectivas las políticas de transparencia. Sí, nos queda muy poquísimo tiempo, Rafa, pero no quisiera cerrar este programa sin tu opinión sobre el debate presidencial llevado en Estados Unidos, la beligerancia de Donald Trump, frente también el haber caído en la provocación del candidato Biden. Y lo pregunto porque el Ecuador por primera vez va a tener un debate obligatorio presidencial establecido en el Código de la Democracia. ¿Qué podemos esperar de los debates presidenciales? ¿Son realmente decisivos para que los ciudadanos puedan tomar sus decisiones? ¿Prevalecen las propuestas? ¿Prevalecen más bien
los shows, es una intentona quizá de esto, de establecer carácter, de establecer ciertos elementos. ¿Qué sucede en un debate presidencial? ¿Qué tan importante es? O sea, los debates presidenciales son el momento cumbre de cualquier campaña electoral, en la que hay una atención puesta en los candidatos que no existe durante el resto de la campaña. Por tanto, son los momentos más fuertes y es donde más debate político se produce, y eso se mide, por ejemplo, en las audiencias de las televisiones y en las redes sociales, que arden durante el tiempo que dura el debate, muchas veces de forma artificial, pero que arden de comentarios políticos. Pero esto no está directamente relacionado con el contenido del debate. El contenido del debate es muy similar al de las campañas políticas. No sé si me explico. O sea, por decirlo de alguna manera, un debate es un acto de campaña más. Y un acto de campaña más que trata de movilizar a los que no están convencidos del todo o desmovilizar a los no convencidos del otro bando. Y en ese sentido utiliza las mismas herramientas que la campaña electoral. No utiliza herramientas racionales, por lo general, sino herramientas emocionales. Ayer pudimos ver el debate de los vicepresidentes en Estados Unidos y fue un debate bastante racional. ¿Cuál será su efecto? Pues ha provocado 3 o 4 titulares en los medios y solo uno profundamente emocional de déjeme hablar, por así decirlo, ¿no? De estoy hablando yo, que se ha convertido en una especie de mini símbolo. Pero la realidad es que nadie sabe de qué hablaron. En el debate de Trump, ¿qué pasó? Pues pasó que, como tú comentabas, los dos se excedieron en el uso de las formas, o Trump consiguió provocar a Biden, en mi opinión, no al revés, y lo que se vio fue un ruido permanente que lo único que ha servido, según las propias encuestas, ha sido para fortalecer al votante propio de cada uno de los dos. Pero que no ha servido ni muchísimo menos, de hecho no conozco, o sea, sería difícil que alguien me dijera uno de los temas que se trataron en ese debate presidencial, no ha servido para transmitir a los norteamericanos sus ideas de fondo, su programa. Y yo creo que esa es la gran pregunta, y como es la última pregunta, aprovecho. La gran pregunta es, ¿está sirviendo hoy la comunicación política a la democracia? En mi opinión, la comunicación política, la propaganda política, cada vez se está separando más de la democracia, y al separarse más del contenido, al separarse más de las políticas y centrarse más en la política entendida como la lucha por el poder, está desgastando a la democracia. Rafa, muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido un verdadero honor contar con tu presencia. Nos acompañó Rafa Rubio, consultor político, profesor universitario desde Madrid, España, analizando pues la era digital y sus impactos en las campañas electorales. Muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro programa. Saben que pueden escribirnos a las redes sociales que aparecen aquí en pantalla. Recordar siempre, la libertad y el amor se construyen todos los días. Soy Cristina Reyes, hasta la próxima. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Destino Libertad, un espacio de crítica y construcción junto a los protagonistas del ámbito social, cultural, político, entre otros, con propuestas interesantes sobre temas de coyuntura, con la conducción de Cristina Reyes. Destino Libertad.